Milena Salcedo, bienvenida a Chicken Riders TV, es un gusto tenerte. Sé que hace poco cumpliste años, así que feliz cumpleaños, que sean muchos más. Muchísimas gracias. Y bueno, tienes un título en entrenamiento deportivo de la Universidad UTCA y además tienes una especialización en entrenamiento funcional. ¿De dónde surge o de dónde nace ese deseo de estudiar todo esto relacionado con el deporte? Hola Jaime, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, creo que toda la vida he hecho deporte y desde pequeñita pues estuve metida como en el tema del alto rendimiento. eh, Nunca pensé pues como desempeñarme como profesional en esto, pero pues ya tantos años en el alto rendimiento creo que generaron como ese amor por el deporte y tomé la decisión al final de seguir mi carrera profesional, porque al principio inicié en la universidad estudiando una ingeniería industrial, pero realmente no, o sea, como que hice 6 semestres y no me veía en ese ámbito. Me gustaba, pero como que en proyección no me veía por fuera del deporte. Y ahí decidí tomar la decisión de iniciar mi carrera de deportes y bueno, creo que ha sido las mejores opciones que he podido tomar. Bueno, te conocimos en el desafío, luego con todo este tema de la bicicleta, pero antes de todo esto, durante 9 años practicaste patinaje. ¿Cómo fue esa experiencia de estar ahí y por qué, digamos, de alguna forma decirlo, lo dejaste? Bueno, pues patinaje de carreras fue como amor a primera vista. Eso sí fue, bueno, en esa época estaba como el auge de Cecilia, de Berenice, de Alexandra Vivas, de todas estas figuras que estuvieron en una época brillante en el patinaje, que creo que ha sido la mejor época del patinaje de Colombia. Y bueno, yo crecí viéndolas a ellas. Ellas vivían acá en Bogotá porque ellas se vinieron a correr por Bogotá, entonces era muy bonito pues tener esas estrellas acá prácticamente en el patio de la casa y realmente pues me enamoré del deporte. Empecé a los 9 años en patinaje de carreras y logré hacer pues 9 años, hice hasta mis 18 años, hasta mi segundo año juvenil en patinaje. Realmente me salí, bueno, decidí dejar el patinaje por una frustración deportiva, porque ese año le había metido pues como la ficha completa a poder buscar la selección Colombia en el 2005 en patinaje y literal sentí que había dado todo, que había entrenado el triple de duro de lo normal pues que estaba acostumbrada a entrenar, había hecho demasiados sacrificios y en el momento en que necesitaba como ese regalo pues por tanto sacrificio para lograr esa meta, no lo logré. Realmente a ese mundial clasificaban tres y yo quedé cuarta en el campeonato selectivo, entonces pues me quedé literal afuera, o sea, hasta el último momento estaba dentro y en la última prueba me quedé por fuera del campeonato del mundo. Entonces fue bastante duro, o sea, no creo que ha sido los campeonatos más frustrantes y más duros mentalmente para superarlos y pues al ser tan duro de superar, me hizo tomar la decisión radical de decir que no estaba más en el patinaje. Parte de tu entrenamiento del patinaje, ahí empieza a vincularse la bicicleta, la cual como que no le tenías como mucho agrado, pero en el 2006 tú entras en el ciclismo y bueno, tienes ese primer contacto. Qué es lo que más te gusta del ciclismo de ruta y en qué disciplinas? Porque entiendo que hay unas que te gustan más, como por ejemplo el scratch. Bueno, realmente empecé a hacer la bici, sí, obviamente en complemento de entrenamiento hacia el patinaje. La primera vez que competí en ciclismo fue en el 2003, en el 2004 en los campeonatos nacionales, era prejuvenil en ciclismo y fui como patinadora. Ese fue realmente como el gancho que tuve porque realmente aquí la Liga de Bogotá no tenía muchas niñas en esa época y a varias compañeritas mías que hacíamos patinaje en esa época
nos dijeron pues que si queríamos ir al campeonato nacional. Entonces, entonces pues nos llevaron, pero realmente yo no le encontraba como ese amor a la bici en ese momento. Y corrí esos dos campeonatos nacionales, pero aún así no, o sea, me fue muy bien, que campeona nacional en esos años, eh, pero no le encontraba como el amor al deporte como tal. Y ya en el 2006, bueno, en el 2005 cuando decido retirarme del patinaje, eh, el entrenador que en ese tiempo me había llevado a competir estos campeonatos, que era Luis Fernando Saldarriaga, que es ahorita mi entrenador, coincidencialmente, pues él fue el que me formó en el ciclismo, y nos volvimos a reencontrar ahorita en esta época nuevamente. Él en esa época, en el 2006, me dijo como que, que me tire, o sea, que decidiera pues intentarlo en el ciclismo y que no decidiera echar como todo por la borda, porque realmente mi decisión de haberme retirado del patinaje era retirarme del deporte por completo. O sea, yo en ese momento no tenía pensado hacer ningún otro deporte ni nada de esto, sino simplemente me retiraba y ya me dedicaba a la universidad. Pero él en ese momento me dijo como, inténtalo, no sé qué. Salió una oportunidad con la Liga de Boyacá y nos fuimos. O sea, nos fuimos como 5 deportistas de acá para la Liga de Boyacá y, y ya me decidí quedar porque ese año fui al campeonato nacional y me dijeron que si ganaban el campeonato nacional tenía la posibilidad de hacer selección Colombia al campeonato panamericano. Y pues entrené muy duro 6 meses y logré lo que tanto quería, que era hacer selección Colombia. Y ahí ya me quedé, me Ah, quedé. Y lo que me preguntabas de las modalidades, me formé en la pista, siempre hice pista, toda la vida he hecho pista, hasta ahorita todavía sigo practicando la pista. Y realmente en la ruta empecé hace, bueno, en la ruta profesionalmente entré hace 3 años, pues con el equipo de Coldeportes Claro, el año pasado que ya tuve la oportunidad de ser equipo World Tour con el Swapit de Agólico, que es el equipo de México, y este año firmé con Colombia Tierra de Atletas, pero los años anteriores no ha tenido la oportunidad. O sea, te soy sincera, ningún equipo pensaba en mí como una proyección a la ruta, nadie como que decidió apostar por mí porque todo el mundo decía que yo era pistera, entonces que las pisteritas no servíamos para la ruta y como que nadie me quiso dar esa oportunidad de abrirme las puertas por ese lado y realmente en este momento me hubiera gustado haberlo hecho antes porque me doy cuenta en este momento que tengo pues muy buenas cualidades también para la ruta. Pero bueno, pues igual las cosas pasan por algo y aquí estamos todavía. exactamente. Bueno, luego de 6 años de que empiezas con el ciclismo ya enfocada al 100%, sufres un accidente cerebrovascular que te paraliza la mitad de tu cuerpo y quizá desde ese momento hay un antes y un después, no solo en tu vida personal, sino también en lo que corresponde a lo que es el deporte, o sea, esas ganas de salir adelante. ¿Cómo superaste esto? ¿Qué tan importante fue tu familia para salir adelante de este impasse? Bueno, eso creo que fue como la prueba de vida que he podido tener, la mejor prueba que he podido tener en mi vida. Es algo que yo creo que nadie se imagina y nadie se espera. Yo creo que nadie se espera en ningún momento llegar a tener una enfermedad o algo que te desubique y te cambie como todos los planes, porque pues digamos, hay muchas cosas en donde tú puedes, te puedes enfermar y tú puedes decir, bueno, me recupero y no pasa nada, pero una enfermedad de esa índole es algo que prácticamente pues era como ya bajarme y olvidarme de todo lo que yo era como deportista. Literal, ese era el pronóstico de los médicos. Lo primero que dijeron fue, pues, o sea, si puedes volver a caminar, date por bien servida.
Entonces, pues que de entradita a ti un médico te diga eso y yo tenía 23 años, era pues muy sana, una vida muy sana toda la vida, o sea, cero trasnochos, cero rumbas, solo deporte, muy buena alimentación y pues con 23 años que me pase una cosa de esas, yo creo que ni siquiera ellos se lo esperaban tampoco. Pues para los médicos también fue una sorpresa porque realmente el accidente cerebrovascular es una enfermedad que le da a personas de tercera edad, pues en ese momento solo tenían registros de que le pasaba a personas de la tercera edad, con problemas de la sangre y muchísimas cosas por sedentarismo, por cosas totalmente diferentes a lo que yo hacía. Entonces en este momento, pues me pasa esto a mí, obviamente es algo muy duro, es una prueba bastante dura, pero el pilar fundamental y creo que la base de todo fue pues tener a mi familia ahí como bastón. Yo creo que si mi mamá no hubiera estado ahí al lado mío, apoyándome en los momentos en que yo decidía ya como botar la toalla, creo que pues la historia no hubiera sido la misma, seguramente no me hubiera recuperado igual, seguramente las secuelas hubieran podido ser un poco más complicadas, pero pienso que tanto el apoyo de ella y la mentalidad que tenía yo, como que tengo yo como deportista, y el carácter me hizo como salir adelante. Yo pienso que la clave de la recuperación fue la mente y pues el pensar y el ser terca en ese momento, porque entre más me decían que no iba a poder, que me olvidara de, pues, de todas las cosas, que no iba a volver a montar en bici, pues yo más me focalicé, más me mentalicé en hacerlo como para demostrarles que no había nada imposible. Y, y pues fue creo que de las mejores experiencias. Claro, además que una ventaja que de lo que yo estuve leyendo era que al ser tan deportista, eso ayudó a que fueras mucho más fuerte para sobrellevar este impasse y poder salir adelante. Sí, pues realmente después ya empezaron a evaluar y llegaron como a esa conclusión, ¿no? Nosotros deportistas estamos acostumbrados a ir a un nivel de dolor y a un umbral de dolor exageradamente alto. Eh, y somos de las personas que no nos rendimos ante nada. Entonces, pues cuando en el momento en que me dicen como la clave va a ser la recuperación, la clave de todo esto van a ser las terapias físicas, entre más juiciosa seas, pues mucho más beneficio vas a tener. Yo me focalicé como en que eso me iba a hacer mucho más fuerte cuando fuera a regresar. Y simplemente me tomé eso como un entrenamiento extra a lo que estaba haciendo y creo que eso fue pues demasiado bueno. Yo pasé, o sea, normalmente cuando pasan esas cosas solo se hace terapia pues una vez al día y pues obviamente todo es como muy tranquilo, como empezar de cero, entonces los médicos siempre tienen como muchos peros y muchas vainas de no, pero con tranquilidad, tómate tu tiempo, no hay afán, te vas a recuperar, o sea, como que todo le quieren dar un tiempo y uno al ser deportista está acostumbrado a querer todo ya y hacerlo instantáneo y a cumplir como los objetivos, ¿no? Entonces, con mi fisioterapeuta Sonia Arevalo, que en ese momento fue como el ángel en esa parte, ella se apersonó como de toda mi recuperación y literal entrenábamos 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde. O sea, yo creo que en ese momento de la recuperación pasé a entrenar más duro de lo que yo entrenaba normalmente. Entonces doblamos horarios de entrenamiento. Obviamente habían días en donde yo no quería saber de nada ni de nadie. Yo no quería ver a nadie porque habían días muy frustrantes en donde no veía ningún avance, pero por lo general todos los días vi avance y yo creo que eso era lo que me motivaba más al día siguiente entrenar más duro porque yo sentía que me iba a levantar muy rápido. Claro, Y realmente ahí es donde uno se da cuenta que la mente juega mucho, entra mucho en ese papel. ¿no? Y un poco el premio a todo ese esfuerzo y bueno, también sufrimiento porque no fue fácil, llegan los reconocimientos. Campeona
de la Copa del Mundo de Londres 2014 en la categoría Scratch, múltiple campeona de Juegos Nacionales, múltiple medallista del ciclo olímpico y novena en el Campeonato del Mundo 2015. ¿Cómo te sientes de, de escuchar estos logros después de esa etapa tan dura? La verdad es, es como mi orgullo, ¿no? Yo creo que son los premios más bonitos que puede uno tener. El ver, digamos, lo que he logrado después de pasar, digamos, como esos momentos tan difíciles, creo que me hace pensar en que obviamente no hay nada imposible, como siempre lo ha dicho, no hay nada imposible y que las pruebas que Dios le pone a uno es porque son capaces de, o sea, es porque son pruebas que, que somos capaces de superar realmente. Yo no soy la más creyente ni la más devota, sí creo mucho en Dios, obviamente, y siempre me entrego a Él y como que tengo siempre en la mira eh, que mi camino lo hace Él. Entonces, después de esto, me di cuenta que Dios tiene una misión para cada persona y si él hubiera querido que mi vida acabara en ese momento, pues ahí en ese momento había acabado todo y la historia no hubiera continuado. Pero el lograr, digamos, lo que logré en títulos deportivos después de haber superado esta enfermedad, me demuestra que estoy como más allá del bien y el mal, ¿no? Yo cada día pienso como, bueno, ya superé esto, no creo que me vaya a quedar grande hacer ninguna otra carrera. Y cada vez que me siento que estoy mal, que como que no voy a ser capaz, me acuerdo de eso y eso es un extra, un chip que se enciende y la verdad es muy bonito poder recordar como todos esos títulos, porque realmente los verdaderos títulos míos como ciclista, o sea, lo que los que tengo ahora como representación de que dicen, bueno, la ciclista, Milena Salcedo, son después de que me pasa este accidente, ¿no? Antes había sido campeona nacional, pero no había logrado nada tan grande como lo que he logrado después de eso. Entonces es bastante bonito y bastante complejo también. Hay algo que pocos saben y es que luego de este impasse y bueno, empezar a obtener todos estos logros, tu entrenamiento tuvo unos ingredientes adicionales y es que tú te viste afectada en la visión y además tienes un poco el tema de las pulsaciones altas, que hay una reducción en el tema del corazón. ¿Cómo fue trabajar o cómo es trabajar con eso? Bueno, sí, al principio fue muy duro, al principio fue muy duro porque uno es un animal de costumbres y obviamente nos vamos acostumbrando como a todo, ¿no? Al principio, obviamente, la pérdida del campo visual que tengo me afectó mucho. Todavía hay días en donde como que se me olvida y de un momento a otro veo que me voy a estrellar contra algo esto y como que me acuerdo que, oye, porque realmente ya son tantos años que como que uno le pierde pues el cuento a esas cosas, pero tuve que empezar a desarrollar mucho el tema del oído, obviamente cuando salía a carretera, a entrenar afuera, porque el hecho de no ver por una parte del ojo es peligroso, es complicado, o sea, es complicado para mí y para el resto de la gente. Entonces tuve que empezar a entrenar mucho la parte del oído. Obviamente eso se empieza a desarrollar cuando hay una falencia en el cuerpo empieza, él mismo es tan inteligente que él empieza a buscar la manera de compensar todas estas falencias. Eh, Corriendo fue difícil, en el velódromo fue muy difícil porque obviamente nosotros giramos hacia la izquierda, entonces preciso no ver por el ojo izquierdo es algo duro porque si se me metía alguien por dentro no veía, entonces me tocó empezar a modificar muchas maneras de correr porque yo tenía una manera de correr diferente y después de esto me tocó empezar a tener muchas tácticas de carrera, empezar a evaluar como muchas otras cosas que antes no lo hacía y modificar demasiadas cosas. Ahora, el tema del corazón, obviamente sí se me afectó mucho la parte cardiovascular y la parte aeróbica, porque
con la operación que me hicieron como una reducción del corazón, porque es volverlo otra vez a cerrar, como a coser. Y obviamente pues todo lo que yo había ganado en parte cardiovascular al expandir el corazón, que ya era más grande, fue como perderlo en un momentico, ¿no? Entonces, cuando volví a entrenar me decían que tenía que tener mucho cuidado porque iba a tener las pulsaciones muy altas. Para mí es muy difícil bajar las pulsaciones, o sea, literal, como que el corazón hay un momento donde se me queda ahí, aguanto mucho sobre ese umbral, pero recuperarlo en cuanto a pulsaciones es muy difícil. Entonces tocó empezar a trabajar muchas cosas de respiración, de meditaciones y toda esta cuestión para aprender a que el corazón mismo también empiece a bajar con unas ayuditas, aparte pues de lo que hace uno en el entrenamiento, pero fue difícil porque realmente yo soy una corredora que mantengo viendo mucho los números del rendimiento de los entrenamientos, entonces obviamente me guío por muchas cosas y digamos de un momento a otro pasar a un entrenamiento y ver que tus pulsaciones están al máximo y ver que como que no te recuperas igual y que no es lo mismo, es como frustrante a veces también, pero ya también lo mismo, es como acostumbrarse uno y ya sé que es algo normal, entonces es como que ya no me estreso. Pero saliste mucho más fuerte, tanto así que en el 2016 te le mediste al desafío Superhumanos de Caracol, que es donde ya toda Colombia empieza a saber que existe una chica que se llama Milena Salcedo, que es ciclista, que fue patinadora, y bueno, ya empiezas a estar en boca de todo el mundo. ¿Qué tal esa experiencia del desafío? Bueno, el desafío fue algo muy bonito, fue realmente una experiencia bastante chévere porque es algo que uno no, o sea, pues viéndolo uno en televisión, a mí siempre me ha gustado el desafío, realmente, o sea, soy sincera, pensaba como, uy, ojalá algún día pudiera estar ahí, pero también era de las incrédulas que decía, eso es libreteado, o sea, muchas de esas cosas de libreteado, eso no es verdad, no sé qué, entonces estaba como esa parte de que chévere poder vivir una experiencia de esas, pero pues la verdad el tema de parándula y eso como que no es lo mío. Cuando sale esta oportunidad, pues realmente fue algo, yo entré como muy incrédula de la situación, o sea, como que bueno, ya entré, pero como que dije, bueno, pues voy a esperar a ver y como que vivir el día a día y pasar el día a día, pero pues hasta ahí, ¿no? Sin preocuparme en lograr nada grande porque realmente pues decías un reality, entonces como que pues no es lo mío en ese punto. Eh, Después de que iban pasando los días, iban avanzando las cosas y todo esto, como que me fui metiendo en el cuento de, bueno, voy a llegar un poquito más lejos, el tema de la competencia está chévere. Ya me di cuenta, obviamente, que estando ahí, que nada era libreteado, que todo lo que pasa es real, que vive uno demasiadas cosas, que se aguanta hambre, que se duerme mal, asimismo también se duerme bien, o sea, pasan muchísimas cosas en tan poco tiempo que también lo hacen entrar a uno como en razón de muchas otras, a valorar muchas cosas en donde, digamos, cuando uno deja un plato de comida, que no quiero, que tal cosa, en donde uno se quejaba y pues estando allá durmiendo en una tabla y aguantando hambre, ya dice uno como que la vaina es de valorar. Entonces es como eso, fue una experiencia muy bonita y ahí realmente fue donde volví a encontrar como ese amor por la competencia, o sea, ese amor de, de querer estar ahí, de competir, y a medida que iban pasando los días, como que me iba metiendo más en el cuento de querer llegar hasta el final, ¿no? Entonces fue algo muy, muy chévere. Bueno, y luego del desafío entras a un grupo de entrenamiento funcional que es Tribu, empiezas a trabajar con otros compañeros famosos eh, y empiezas a involucrarte cada vez más con todo el tema del entrenamiento. Ahorita en esta cuarentena te hemos visto muy activa con diferentes tipos de entrenamiento, tanto así que tienes un canal en YouTube. Cuéntanos un poco cómo ha sido vivir, pasar esta cuarentena, cómo te mantienes en forma.
Bueno, di con la fortuna de conocer a Juan Pablo Pérez, que fue uno de los socios de Tribu, y me enseñaron muchas cosas del entrenamiento funcional. A mí siempre me ha gustado, me ha llamado mucho la atención del entrenamiento funcional. Yo pues estudié mi carrera de entrenamiento deportivo y realmente soy sincera y soy de alto rendimiento, pero siempre dije, no voy a ser entrenadora de alto rendimiento, porque pienso que, digamos, para mí mi motivación y esto se basaba más en el tema de formación, en el tema de poder guiar a la gente bien guiada. Quería centrarme como más en el tema de ayudar, de esto. No me gustaba tanto el tema de alto rendimiento. Soy de alto rendimiento, pero sé, o sea, digo con el corazón en la mano que el alto rendimiento, o sea, no es para todo el mundo y no es salud. O sea, realmente es algo bastante duro, bastante complicado y aceptarlo y más que todo la parte mental, ¿no? Porque llega un punto en donde ya tú empiezas a luchar mentalmente con el mismo deporte y es pasar muchas frustraciones. Entonces, como que eso no me gustaba. Ese tema del alto rendimiento decía, no, o sea, no es chévere y me gustaría enseñar el deporte de una manera más amena para la gente, o sea, que sea algo que lo cojan con un hábito de vida y que sea muy bonito. Entonces, siempre desde la universidad me he enfocado por ese lado y me llaman mucho la atención los niños, entonces decía, bueno, me voy a enfocar por el funcional, por la formación en niños, en edades tempranas y da la casualidad que cuando ya estoy en mi último año de la universidad, doy con Tribu, ¿no? Y empecé a aprender muchas cosas que fue muy bonito porque empecé a trabajar con poblaciones que tú ves y dices, bueno, son las que realmente necesitan ayuda y son las que realmente te dejan una enseñanza. Yo todos los días aprendía de ellos, empezar a entrenar con gente que está con sobrepeso, con enfermedades, o simplemente gente que tiene en su lucha diaria querer bajar de peso y no poderlo hacer porque no tiene una disciplina y quieren entrar en una disciplina y necesitan de una persona que los esté apoyando todo el tiempo. Digamos, saber que yo era ese bastón para esas personas fue muy bonito, porque así como ellos aprendían de mí, yo todos los días tenía algo que era muy receptivo de ellos, ¿no? Y el agradecimiento que tenía esas personas hacia mí fue, o sea, espectacular, ¿no? Entonces me empiezo yo a llenar como de todo este amor por el entrenamiento funcional. Decidí hacer mi especialización en entrenamiento funcional por esa razón. Eh, y bueno, doy con la gran fortuna de que el entrenamiento funcional en estos últimos años se ha vuelto como top en todo el mundo. Todo el mundo lo quiere hacer, es la mejor forma de que la gente baje de peso, de que se cuide, que entre en un ámbito de vida. Bueno, me doy cuenta que es la mejor manera de empezar a salvar vidas, ¿no? Entonces, pues al entrar a esta cuarentena, por eso tomé como la decisión de empezar como a mostrar un poco, no en el ámbito de que, bueno, les voy a montar la rutina y háganla, porque obviamente no soy ese tipo de entrenadora. Pienso que eso es como tener respeto con mi profesión, obviamente, respeto a mis colegas, obviamente sé que todos estamos en una situación bastante complicada y el tema, digamos, de no tener un salario, de no poder estar trabajando como normalmente lo hacen es muy difícil. Entonces, pues regalar una rutina así como regalarla obviamente no es nada bueno. Simplemente lo que decidí hacer fue como mostrar un poco de mi entrenamiento y tratar de servir a la gente como un modelo, de que si necesitan saber algo sobre el entrenamiento o si quieren saber algo me pueden preguntar, dejar como mis redes abiertas para que la gente pueda entrar en este mundo del deporte y, y que se den cuenta que es algo muy bonito, ¿no? Y es yo creo que lo mejor que podemos tener en este momento. Entonces, por eso decidí cómo hacer esas rutinas y el hecho digamos, de recibir un gracias, oye, me gustó mucho, me pareció muy dura, o puedo hacer esto, puedo hacer aquello, ya es algo muy bonito porque te das cuenta que, pues bueno, estás ayudando a alguien. Entonces,
Sí, simplemente fue como decidir mostrar un poco lo que yo estaba haciendo y servir como de motivación para la gente, porque obviamente sé que estar encerrado no es nada fácil para nadie. Exacto. Bueno, Milena, ya para despedirnos, ¿cómo va ese sueño olímpico? Bueno, pues tristemente ahorita Tokio ya no lo podemos lograr. Ya Tokio es algo que es muy difícil porque nosotros en ciclismo necesitamos una serie de campeonatos para clasificar y no logramos los puntajes para poder estar en el ranking mundial y de ahí pelear el ranking olímpico. Entonces, pues Tokio ya obviamente se cierra la posibilidad, pero pues el sueño sigue intacto. Esperemos que siga habiendo salud y bueno, iniciar un nuevo ciclo ahorita con París 2024. Si Dios quiere, pues y todo se da, pues allá estaremos. Ok. Bueno, Milena, muchísimas gracias por este tiempo. Dale, Espero Jaime. haya servido para distraerte un poco en medio de la rutina en la que andas actualmente. Sí. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias pues por la invitación. Y no, sí, sí, muchas gracias, que eso ayuda mucho a salir del estrés. Es que a veces la gente, eh, pues nosotros somos deportistas, obviamente todo el tiempo estamos entrenando, pero también tenemos un montón de cosas, que el comité, que papeleos, que no sé qué. Entonces eso también llega como a estresarlo a uno muchas veces. Y pero eso es, obviamente eso no lo muestra uno. Hay muchas veces que, digamos, yo me pierdo de las redes sociales y es porque realmente estoy como, ay, no quiero saber de nada, me desconecto, pongo el celular en modo avión y ya, o sea, esos son como nuestros momentos. Entonces sí, realmente yo sé que para nadie ha sido difícil, para nadie ha sido fácil estar en esta cuarentena en casa pero bueno, o sea, hay que con paciencia ir sacando los días poco a poco.